Recientemente, un sacerdote en Colombia ha escrito un libro titulado Confesión de Fe Crítica, ¿no? Y que fue elogiado por un ex sacerdote que es columnista del diario El Tiempo en Colombia, un diario bastante popular, de tirada y muy importante. Y este libro me lo trajo a la atención una de nuestras lectoras en Así Prensa, una dama colombiana que vive en los Estados Unidos y que me pide un punto de vista sobre este libro y sobre el comentario elogioso de este ex sacerdote en este periódico importante colombiano. Soy Alejandro Bermúdez, director de la agencia católica Así Prensa. Creo en realidad que no vale mucho la pena comentar este caso, pero creo que sí vale la pena basarse en este caso para abordar un tema muy importante, que es el tema de la continuidad de enseñanzas de parte de sacerdotes y de teólogos especialmente, que básicamente se olvidan que la iglesia no es de ellos. Me explico. El Papa Pablo VI comenzó su pontificado con una encíclica que se llama, es una belleza y vale la pena leerla, Ecclesiam Suam, su iglesia, para decir que la iglesia es de Cristo y que todos nosotros estamos al servicio de esa iglesia y que todos nosotros nos vemos servidos por esa iglesia y que la iglesia es de Cristo y en consecuencia todo tiene que estar referido a Cristo y la iglesia es la que ha recibido el depósito de la fe legado por Jesucristo para nuestra salvación. En consecuencia, Jesucristo protege a su iglesia, la iglesia protege la herencia dejada por Jesucristo, la figura de Jesucristo, el mensaje, la integridad del mensaje de Jesucristo. Cuando un sacerdote pues viene y escribe como aparentemente escribe este sacerdote en su libro Confesión de Fe Crítica y en Colombia, y digo aparentemente porque solamente conozco el contenido del libro y el tenor por esta columna de este ex sacerdote. No he leído el libro ni lo voy a leer, ¿no? Pero en esta columna señala, por ejemplo, que hay cosas como la afirmación de que la virginidad de María es espiritual, entre comillas. ¿Saben qué cosa significa? Que María no era virgen. Eso es lo que dice el autor, ¿no? Eso de que la virginidad era espiritual, pues, es como decir que yo soy un flaco espiritual, ¿no? No soy flaco, punto, ¿no? Pero en el alma me siento flaco. Bueno, pues ese es tu problema, ¿no? Puedes ir a un psiquiatra, pero tú no puedes utilizar un eufemismo para negar una realidad. No puedes decir que Jesucristo resucitó simbólicamente, es decir, que se murió, se quedó en el cementerio y sus huesos se pudrieron, ¿no? Pero que nosotros los cristianos creemos que de alguna manera está por ahí volando y que su mensaje es eterno, ¿no? Tonteras. Y tonteras que además se han dicho 80.000 millones de veces, ¿no? Es decir, ¿cuántos autorcitos hay por ahí por todos lados? Constantemente recibimos en Así Prensa quejas o comentarios, a veces angustiados de algunos católicos confundidos que dicen, se ha publicado este libro que dice esta cosa, pero la ha publicado una editorial católica y es un cura el que le escribe, ¿cómo es esto? Miren, en medio de toda esa confusión, nosotros tenemos que tener en cuenta dos cosas. En primer lugar, la teología se hace de rodillas. Santo Tomás de Aquino decía que la teología requiere de una vida de fe intensa y de un contacto con Dios que lleve a una gran pureza del corazón. Pureza del corazón que incluye la pureza de la castidad. Y ojo, acá no estoy haciendo ningún juicio moral sobre la vida moral de sacerdotes o teólogos que escriben doctrinas contrarias a la iglesia. Sería un pecado gravísimo hacer un juicio de sus conciencias. Simplemente estoy mencionando lo que decía Santo Tomás de Aquino. Y no por casualidad, Santo Tomás de Aquino, que es una de las cúspides de la teología en la historia de la iglesia, es al mismo tiempo el santo que recibió el don de la castidad perfecta en una visión mística donde dos ángeles bajaron, según
algunos biógrafos, él tuvo la visión de dos ángeles que bajaban y lo ceñían con un cordón en la cintura, y desde entonces tuvo el don de la pureza angélica, de ahí que su sobrenombre sea el doctor angélico, porque tenía la pureza de un ángel, ¿no? No por casualidad esta pureza está acompañada con el hecho de ser la mente teológica probablemente más brillante, junto con San Agustín, en la historia teológica de la Iglesia, ¿no? Me gusta recordar una anécdota que cuando la conocí me impresionó mucho. Una anécdota que involucra a Monseñor Fulton Sheen, este famosísimo predicador norteamericano que se volvió una verdadera estrella de televisión porque predicaba la verdad de Jesucristo y la doctrina natural de la Iglesia en un programa de televisión que se transmitía diariamente y que era tan apelante y tan atractivo que durante décadas estuvo entre los 2 o 3 programas de mayor sintonía en los Estados Unidos, ¿no? Él transmitía todos los días estos programas. Uno de los apostolados de Monseñor Fulton Sheen, cuya causa de beatificación ha sido introducida, era el de dar retiros para sacerdotes. Él siempre aceptaba invitaciones a dar retiros para sacerdotes. Y en una ocasión, él estaba dando un retiro para sacerdotes, y esto lo cuenta no Monseñor Fulton Sheen, sino el otro protagonista de esta historia. Un sacerdote comenzó a tener observaciones críticas contra el Vaticano en el momento que Monseñor Sheen abrió el diálogo. Decía, ¿por qué tenemos que obedecer al Santo Padre? ¿Por qué la autoridad de la Iglesia se impone y no deja que cada uno tenga su propia autonomía en las cosas que piensa, etcétera, etcétera? Monseñor Fulton Sheen no le contestó nada, pero lo llamó después de la reunión, lo llevó a un lugar privado y le dijo, confrontándolo, ¿cuánto has robado? El sacerdote se sorprendió primero y dijo, ¿cómo? ¿Perdón? Te he preguntado cuánto has robado. La siguiente reacción del sacerdote después de la sorpresa fue la indignación. ¿Qué cosa está diciendo usted? ¿Usted quién es para juzgarme? ¿De dónde saca eso? ¿Por qué lo está diciendo? Y Monseñor Fulton Sheen no paró. Le siguió preguntando hasta 5 veces. ¿Cuánto has robado? Dime cuánto has robado. Y finalmente el sacerdote rompió en llanto y confesó que efectivamente había estado metiendo mano a las finanzas de su parroquia y había estado robando dinero. ¿Cómo había asociado Monseñor Fulton Sheen que este sacerdote se encontraba en un problema moral? Por su actitud teológica. Y una vez más, insisto, no estoy haciendo un juicio sobre este o aquel teólogo, mucho menos aquel que ha dado pie a este punto de vista en Colombia. No soy quien para juzgarlo, no lo conozco, no lo he visto nunca. Según el artículo se trata de un hombre ya anciano y en consecuencia que por sus años por lo menos merece respeto, ¿no? Pero es importante comprender este primer punto. Y el segundo es que gracias a Dios nosotros contamos con la Santa Madre Iglesia y en concreto con la Congregación para la Doctrina de la Fe. Que estos teólogos siempre llaman la Inquisición, el Santo Oficio, los perseguidores de la Iglesia, etc. La Congregación para la Doctrina de la Fe no tiene nada de Inquisición, no persigue a nadie. Pero cuando un teólogo como Juan Sobrino dice que Jesucristo no resucitó y que la salvación no es en el mundo futuro, sino que es intramundana, que las cosas, la vida cristiana se acaba acá en esta tierra, está enseñando algo que va en contra de la Iglesia, y la Congregación para la Doctrina de la Fe le dice, esta doctrina no es católica, y le envía una carta llena de caridad, porque es un acto de caridad corregir al que yerra, ¿no? Diciéndole, tienes que corregir sus escritos. Juan Sobrino tiene la libertad de corregirlos o no corregirlos, ¿no? Entonces no se puede declarar perseguido salvo que quiera producir pues un golpe mediático, ¿no? Impresionar, sí, estoy siendo perseguido porque estoy siendo condenado, ¿no? Y se siente más popular por eso. La condena es simplemente una proclamación para información de los fieles, ¿no? La Congregación para la Doctrina de la Fe a Juan Sobrino no le ha impuesto ninguna pena, no tiene ninguna policía que va a ir, lo va a agarrar a garrotazos y lo va a meter en alguna cárcel. El señor Juan Sobrino sigue haciendo su vida como se le da la gana, ¿no? Pero los fieles estamos advertidos que su doctrina es una doctrina errada. Ahora, este librito que da origen a nuestro comentario no tiene gasolina ni para llegar a la Congregación para la Doctrina de la Fe, porque son muchos los libros.
La Congregación para la Doctrina de la Fe básicamente lo que hace es tomar libros que son emblemáticos, que han adquirido cierta popularidad, que han adquirido cierta difusión, o libros que representan ideas que han adquirido cierta difusión, y entonces señalan a los fieles católicos para defensa de nuestra fe, para protección de nosotros los fieles de a pie. Esta doctrina es una doctrina errada, y en consecuencia la Iglesia no puede ir, y la Congregación para la Doctrina de la Fe no va a ir detrás de los 800.000 curitas o teólogos que escriben aberraciones, porque salen todos los días, todos los días. Yo recibo una revista católica que es media de disenso, italiana, que cada mes trae una lista de los libros recién publicados. Más de la mitad son libros que, según los comentarios que puedo leer, enseñan doctrinas ajenas a la Iglesia. La Congregación para la Doctrina de la Fe, la Iglesia no se da abasto, pero sí dice, esta doctrina específica es una doctrina errada. Es decir, allí donde esté reproducida, sea el nombre quien sea teólogo, teóloga, cura, monja, lo que sea, esa doctrina está equivocada. Y gracias a Dios contamos con esa instancia que nos enseña la verdad y que nos deja tranquilos sabiendo que todos estos casos de enseñanzas erradas se van a seguir produciendo y reproduciendo. Así que hay que tomarlo con paciencia y con mucha caridad. Que tengas un buen día.